Bienvenidas, bienvenidos a la ponencia titulada Autogestión del dolor. Bueno, lo primero que deberíamos saber es que 1 de cada 5 embarazos detectados terminan en aborto, la mayor parte de ellos en el primer trimestre de gestación del embarazo. Una cifra que es magnífica, si lo miramos con detalle. 1 de cada 5, el 20% de los embarazos no llegan a término. Y sin embargo, un hecho que es tan habitual, que es tan común, que tiene unas cifras como esta, se vive en nuestra sociedad de puertas hacia adentro. Se vive en un dolor callado, sordo, muchas veces incomprendido y que no tiene ninguna trascendencia social. Cuando nos enteramos de que alguien ha tenido un aborto, las frases ya tendrás otro, pues no pasa nada, esto no es ningún problema, ya verás tú cómo enseguida te vuelves a quedar embarazada, parece que acompañan a esa pérdida. Parece que no se valora, no se tiene la dimensión adecuada de lo que implica para una familia, para una mujer, haber tenido un aborto durante el periodo de gestación. Bueno, muchas de las que estáis al otro lado del ordenador habéis sufrido esta experiencia, habéis tenido la experiencia de un aborto en vuestra propia carne. Y muchas y muchos de los que estáis al otro lado seguramente querréis acompañar a una mujer que está pasando por este proceso. Vosotros también, como hombres, acompañáis y vivís este proceso desde otra perspectiva, pero también valiosa y también igualmente válida. Por eso es importante que demos sentido, que demos coherencia a este discurso, que empecemos a trabajar sobre qué significa el aborto y sobre el dolor en concreto que acompaña al aborto, que es quizá uno de los temas claves en esto. ¿Cuál es el problema? Yo oigo muchas veces que la pérdida de un hijo no se supera nunca. Suelo oír que el dolor del aborto, de esa experiencia, va a acompañar a los seres humanos, a los padres y a las madres, el resto de su existencia. Es un dolor que no puede callar, que ha llegado para quedarse, para estar ahí siempre. Y a continuación, un miedo también a la muerte muy grande. Un miedo a la pérdida, a volver a experimentar una pérdida parecida. Estos serían problemas, esto sería la visión cultural que tenemos del aborto. Esto es algo que no se supera, perder a un hijo. ¿Qué vamos a hacer en esta ponencia? Yo creo que hay una herramienta básica para poder atravesar el duelo del aborto y es vivir el dolor hasta el final. Darnos cuenta de qué significa un aborto, aumentar la conciencia, vivir la experiencia sin límite y entonces podremos trascenderla. Podremos comprender que el dolor forma parte de la vida, que el dolor puede ser vivido hasta el final y que no necesariamente ha de acompañarnos por los restos, que dentro del dolor hay un mensaje fabuloso y un crecimiento personal increíble, que se puede vivir en mayúsculas y que en realidad no tenemos miedo a la muerte, sino miedo a la vida. De eso va a tratar esta ponencia, eso es lo que vamos a intentar, ese es el puzzle que vamos a intentar montar a lo largo de los próximos minutos. Antes de seguir, quiero contaros algo. Yo he sido invitada a esta jornada, con esta ponencia en concreto, porque hace pocos meses sufrí un aborto espontáneo en el primer trimestre. Nunca antes había tenido un aborto y ha sido una experiencia dura, con dolor, pero también enormemente de crecimiento, con sabiduría, con mucho amor. De esa experiencia es de la que yo voy a hablar aquí ahora, con toda la humildad de no tener todas las respuestas y con el sentimiento siempre de comprender el profundo dolor que acompaña, que puede acompañar a una madre y a un padre en el proceso de un aborto, de una pérdida del embarazo, desde esa humildad, pero también desde ese reconocimiento de lo que se puede hacer con ese dolor, es que hoy soy ponente en estas jornadas. Vamos a comenzar. Vamos a ver en primer lugar qué es el aborto. Mirad,
casi cualquier experiencia que tenemos a lo largo de la vida, yo diría que toda experiencia que tenemos a lo largo de la vida, la vivimos en 4 niveles diferentes, que unidos forman la unidad, mi identidad, quién yo soy. Por un lado tenemos el cuerpo físico, por otro tenemos el cuerpo emocional, por otro tenemos la mente y las ideas que la acompañan, y por último la conciencia, que sería la parte de mí que se da cuenta. Vamos a ir poco a poco detallando estos 4 niveles de experiencia. Cualquier experiencia humana yo la vivo en un nivel físico, la vivo en mi cuerpo, físicamente, porque tengo un cuerpo físico que me acompaña. Estoy aquí respirando, mi cuerpo está haciendo funciones fisiológicas mientras estoy hablando con vosotras, con vosotros. Al otro lado, también vuestro cuerpo está respirando y está realizando funciones de mantenimiento, de sostenimiento, químicas, reacciones químicas, etc. Mi cuerpo es la herramienta sensible que tengo para experimentar el mundo exterior. A través de los sentidos, de mi experiencia física, yo puedo experimentar el exterior. Así que tengo un cuerpo físico, pero también tengo un cuerpo emocional. Mi cuerpo emocional serían las emociones que yo tengo. Dependen del sistema límbico, ya lo sabemos, y son emociones básicas para la supervivencia. Hemos llegado hasta donde hemos llegado porque en algún momento hemos sentido miedo cuando nos hemos cruzado con un león en la sabana. Y al torrente sanguíneo emergen muchísimas hormonas que ayudan, hormonas y compuestos que ayudan a huir o a luchar en caso de que yo me encuentre ante un peligro o que me avisan de que una actividad puede ser peligrosa. Por eso yo no suelo saltar a la pata coja al lado de un precipicio, por ejemplo. Las emociones son útiles, han sido útiles, nos han servido a la humanidad a lo largo de la historia y siguen teniendo utilidad hoy en día. Y ese es mi cuerpo emocional. Un cuerpo emocional en el que le podemos llamar cuerpo emocional, le podemos llamar emociones sencillamente. Pero ante cualquier experiencia que yo tengo ante la vida, siempre surgen emociones. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Me da miedo o estoy relajada? ¿Estoy tensa o estoy tranquila? ¿Siento placer o siento dolor? Esas serían emociones que me acompañan en la experiencia vital de cada día. Pero además tengo una mente. ¿Qué hace la mente? La mente traduce lo que me está pasando en el día a día. Ante cualquier experiencia la mente traduce. Filtra la información que estoy obteniendo del exterior. La filtra a través de mis experiencias previas. La filtra también a través de mis expectativas sobre el futuro, de mis experiencias pasadas, de mis recuerdos. Y esa mente genera una serie de pensamientos, de ideas, de esquema mental, a través del cual yo voy viviendo la experiencia de mi propia vida. Y luego hay un cuarto nivel que se llama conciencia, que es la parte de mí que se da cuenta. No pertenece claramente al proceso mental de la mente, por eso está aparte. Es la parte de mí que se da cuenta. Tener conciencia significa darme cuenta. Por eso quien tiene conciencia ecológica significa que se da cuenta de la importancia de la ecología para nuestra subsistencia, por ejemplo. O tener conciencia social implica que me doy cuenta de lo que ocurre en la sociedad. Pues tener conciencia de una misma implica que me doy cuenta de lo que me pasa a mí por dentro, que soy consciente de mí misma. Y a eso se dedican básicamente las grandes tradiciones esotéricas o espirituales de todo el planeta, precisamente a darme cuenta de mí misma a través de métodos como por ejemplo la meditación, que es un darme cuenta de cómo mi mente, bueno, depende del tipo de meditación, pero básicamente es darme cuenta de mi proceso mental. Bueno, estos 4 niveles de experiencia acontecen en cualquier situación. En un aborto no es diferente. En un aborto también hay estos 4 niveles de experiencia activados. Y claro, un aborto se produce físicamente dentro de mi cuerpo. Y cuando se produce un aborto hay unos procesos fisiológicos que se
cierran, que se terminan, que se paralizan. Y puede ir acompañado de un dolor físico, un aborto. Y hay una serie de hormonas que dejan de segregarse y empieza otro proceso fisiológico diferente. Pero en un aborto también está presente el cuerpo emocional, seguramente a través del dolor, o de la tristeza, o de la soledad, o del miedo. Hay emociones que acompañan el proceso del aborto también. En el mismo instante que está sucediendo, todo sucede en un continuo. Y además mi mente está procesando, está traduciendo qué es lo que me está ocurriendo. Y lo traduce a través de ideas, de experiencias que hemos tenido en el pasado, de ideas que sostenemos en el presente y del nivel de expectativas que tenía con respecto al futuro. Y además hay un cuarto nivel funcionando, que es el nivel de conciencia, que es la parte de mí que se da cuenta de todo lo que está sucediendo. ¿Qué ocurre? Que el duelo, que el aborto es un proceso doloroso. Y normalmente no estamos acostumbradas ni acostumbrados a vivir el dolor hasta el final. Cuando se cae un niño que va corriendo por la calle y se cae, se le levanta y se le dice, no pasa nada, toma otra cosa, distráete del dolor, no lo sientas. Y un poco así es como funcionamos. Nos despistamos. Nos duele, pero no nos gusta el dolor, no lo queremos vivir hasta el final y nos despistamos. Mirad, el duelo, ese dolor por la pérdida del hijo, de ese futuro hijo, de ese bebé, es una adaptación a una nueva circunstancia. El duelo es el proceso que yo necesito para adaptarme a la nueva circunstancia. Entonces entenderemos que a mayor flexibilidad, menor resistencia. Cuanto más rígida sea yo en lo que pienso que tiene que ser y no es, más resistencia voy a poner a vivir la nueva realidad que ha acontecido. Y es que he pasado de ser una mujer embarazada a ser una mujer que está teniendo un aborto. Y aquí se oculta uno de los grandes males de nuestra era, de nuestra época, y es pensar que podemos controlar la vida, que la vida es controlable. Nos hacemos seguros, queremos trabajos fijos, queremos tener una familia y casarnos para siempre, y esperamos así, firmando papeles y teniendo expectativas, que podemos controlar el discurso de la vida, que podemos controlar el transcurrir de la existencia. Y en ese querer controlar el transcurrir de la vida nos encontramos con una de las grandes falacias, y es que consideramos culturalmente que la muerte se opone a la vida. Es lo contrario, como la luz y la oscuridad. Y no, la muerte forma parte de la vida. De hecho, si lo miramos bien, nadie va a quedar aquí para siempre y en algún momento de nuestra existencia vamos a tener que despedirnos de todas las personas que conocemos y amamos. Este es el único hecho que sabemos seguro que va a ocurrir y curiosamente vivimos de espaldas a él, como si no fuera posible que mañana, pasado o dentro de 30 años o de 50 vayamos a despedirnos de todos y cada una de las personas que hemos conocido en esta vida. Y además hay otro hecho muy importante, y es que la muerte es un hecho cultural, en gran medida. Es un hecho biológico, seguro, esto es lo único que sabemos. La muerte está presente en la naturaleza, forma parte del continuum de muerte y renacimiento que podemos observar a través de las estaciones. En cualquier circunstancia de la naturaleza vamos a poder observar ese proceso de regeneración, de muerte y renacimiento, pero además es un hecho cultural también. Y en nuestra cultura es quizá el hecho que peor fama tiene, al que más nos resistimos, pero también es el único que sabemos seguro, sí o sí, que va a acontecer en algún momento de nuestra existencia. Durante el proceso de duelo hay un momento interesante,
que es cuando nos preguntamos ¿por qué a mí? ¿Por qué no? Yo tenía un maestro hindú hace algunos años que solía decirnos: aquí en Occidente os comportáis como si la vida os hubiera prometido algo. Dejaos de comportaos así porque la vida a vosotros no os ha prometido nada. Y tenía toda la razón. Se refería a esa resistencia que existe en los occidentales. En otras culturas son mucho más flexibles, comprenden mejor de qué va la vida y la muerte, y sobre todo de qué va la vida, más que de qué va la muerte, de manera que pueden ser flexibles, que se adaptan mejor. Para nosotros, para los occidentales, la muerte es un drama, es un hecho que puede desmontar toda la experiencia vital restante. Pero lo único que sabemos cierto es que es un acontecimiento que ocurrirá antes o después en todas y cada una de las vidas de las personas que conocemos, incluyéndonos en ellas. Hemos visto que el aborto, como experiencia vital, tiene esos 4 niveles diferentes. En el ámbito corporal se producen cambios físicos, en el ámbito emocional también se produce el dolor o la tristeza, etc. Pero hay un papel fundamental en todo esto, que es realmente donde creo que está la clave, que no es en las emociones, sino en la mente, en el papel de la mente con respecto al dolor. Y ya vengo apuntando que tiene que ver mucho con la resistencia a aceptar realmente lo que la vida es, lo que la vida nos da. Y quiero hacer una diferencia que me parece muy clara. El dolor no es sufrimiento, son aspectos diferentes. El sufrimiento surge como consecuencia de resistirnos a experimentar el dolor. El sufrimiento se mantiene en el tiempo. Es esa frase que dice que no se puede superar la pérdida de un hijo, que eternamente tendremos el dolor impreso celularmente por haber perdido a un hijo. Hay personas que dicen un hijo nunca debería morirse, pero la experiencia de vida nos confirma que esto sucede habitualmente. De hecho, 1 de cada 5 embarazos termina en aborto. De hecho, conocemos personas que han perdido a sus hijos ya nacidos. De hecho, perder a un hijo es una experiencia más que puede acontecer a lo largo de la vida. El dolor no es sufrimiento. Sentir el dolor en el momento de la pérdida del hijo, mientras se está elaborando el duelo, no tiene por qué llevar a un sufrimiento de por vida. El dolor forma parte de la experiencia de vida. Yo, de hecho, no conozco a nadie, y me imagino que vosotras tampoco, que no haya sentido dolor a lo largo de su vida, en algún momento. Bien en la infancia, bien de adulto, por un abandono, por que se haya roto el matrimonio, por la pérdida de un hijo, por la muerte de los padres, por perder un trabajo. El dolor forma parte de la experiencia. Vivimos en una sociedad muy extraña. Somos medio epicúreos, medio hedonistas. Esta sociedad no está hecha para el dolor. Es una sociedad del placer, del bienestar, se llamaba, ¿no? Se llamaba porque la están desmontando poco a poco o muy rápidamente. Pero desde luego es una sociedad en la que el dolor no tiene cabida. Debe ser todo placer. Yo digo que es como una especie de Walt Disney. Rechazamos el dolor de nuestra existencia. Solamente queremos sentir placer y estar felices 24 horas al día, 7 días a la semana. Y eso no es posible, porque eso no tiene nada que ver con la vida. Y vuelvo a decir que lo que podemos hacer con la vida es contemplarla y adaptar la forma que yo tengo de pensar a lo que la vida es. Lo que no puedo pretender bajo ningún concepto y crea una enorme carga de sufrimiento es adaptar la vida a lo que yo pienso. Aunque yo piense que ningún hijo debería morir antes que un padre, esto no es
verdad. Esto no sucede. Y lo mejor que puedo hacer es cambiar mi pensamiento y adaptarlo a lo que la experiencia vital me ha ofrecido. Los hijos pueden morir antes que los padres. Eso es una realidad. El problema de los epicúreos, de los hedonistas, es que tomando solamente el placer de la existencia, se pierde la existencia en sí. A la vida no puedes decidir dejar de tomarla como es. Si decides vivir con mayúsculas, entonces tienes que tomar tanto el placer como el dolor. Cuando una decide tener un hijo, se lanza a la piscina. Yo digo que es tirarse a la piscina con la ropa puesta. No sabemos con qué nos vamos a encontrar. Es un acto de confianza suprema en la vida. Y la vida puede hacer que sucedan muchas cosas. Pero cuando una decide tener un hijo, entonces es un acto de confianza, fe ciega en la vida. El problema para muchas personas es que temen a la muerte. O eso dice. Yo creo realmente que a lo que se teme es a la vida. Es a vivir con plenitud lo que nos acontezca. Y hay veces que nos van a pasar cosas que nos van a provocar dolor. ¿Cómo podríamos gestionar nuestro dolor? Mirad, vivir hasta el final la experiencia es lo que nos puede liberar de ella en el futuro. Pero no liberarnos para dejar de sentir dolor, sino liberarnos por una trascendencia de lo que nos ha ocurrido, que es diferente. No huimos de la experiencia, sino que con esa experiencia construimos algo, construimos otra cosa. Vamos a verlo. Vivir la experiencia hasta el final nos va a liberar de ella, de su atadura. Por ejemplo, el dolor físico y emocional. ¿Qué ocurre? Muchas veces los abortos van acompañados de dolores físicos reales. Si yo tomo analgésicos o tomo tranquilizantes, voy a desconectarme del dolor físico. Yo recuerdo, en algún momento, a las 24 o 48 horas después de haber tenido el aborto, pues estar dándome un respiro, viendo una película, por ejemplo. Y de repente surgía el dolor físico. No tomé analgésicos y de repente surgía el dolor físico. Para mí fue físicamente doloroso tener el aborto. Y ese dolor físico me volvía a conectar con el dolor emocional. Y me permitía sacar, expresar a través del llanto, pero también de los gritos, pero a través de los golpes, si lo necesitamos, aquello que está sucediendo en mi interior. No tiene sentido hacer como que no me está pasando nada cuando estoy teniendo un aborto. Cuando se está teniendo un aborto, se está teniendo un aborto. Entonces, se vive lo que se está viviendo cuando se está teniendo un aborto. Y se vive a veces con dolor. No todo el mundo, no siempre, en el mismo grado, en el mismo nivel de dolor. Depende de la cultura, de lo que yo piense. Depende de las expectativas que tenía con respecto a ese hijo que estaba en mi vientre. Pero si se vive con dolor hasta el final y se expresa y se abre hace el gesto, es un gesto interior de abrirse para permitirse el dolor, para permitir que aquello suceda. Entonces, en un nivel físico podríamos no tomar analgésicos, por ejemplo, si podemos, o abrirme a las emociones por completo, las que sean, de desesperación, de llanto incontrolado, de gritos, ¿no?, de furia, lo que sea, nos lo permitimos, lo expresamos. Expresar significa sacar la presión. Le vamos a dar una vía de salida a ese dolor interior, a esto que está sucediendo dentro y que yo me permito sacar, me permito vivir hasta el final. Y también hay una experiencia mental, hay un dolor mental ahí, ¿no?, que tiene que ver con revisar nuestras ideas y los mensajes que tenemos sobre qué es la vida y qué es la muerte. Esa es una clave muy importante, porque, por ejemplo, para mí no es mejor estar vivo que estar muerto. Con lo cual había una carga menos. Había una carga menos.
Yo sabía por qué estaba llorando, no era por la muerte de ese ser. Para mí no es mejor estar vivo que estar muerto. Estaba llorando, ¿no?, por mi maternidad frustrada, que es diferente. Aclararnos mentalmente y ver qué ideas tengo. Si esas ideas a mí me alivian o me dañan más. Si yo sigo convencida de que nadie debería pasar por la experiencia de sufrir un aborto y el aborto ha sucedido, debo adaptar esa idea a una nueva idea que implica que el aborto puede suceder, que el aborto forma parte de la experiencia humana y vital. Cambiar esos pensamientos caducos por otros pensamientos nuevos que me ayuden. Mirad, hace poco fui a una formación de doulas y la mujer que estaba allí me contaba que muchísimas mujeres estaban teniendo abortos espontáneos, pero muchísimas mujeres que estaban haciendo la formación, gente de alrededor. Su teoría es una mujer muy espiritual. Su teoría es que hay almas que han quedado de alguna manera que no han completado su proceso y que necesitan bajar un tiempo determinado, suele ser muy poco, a la tierra para experimentar lo que tengan que experimentar y vuelven a partir. Y por eso se están produciendo muchísimos abortos en este momento en la vida. Bueno, si a mí esa idea me ayuda, y me ayuda más que la idea que dice que yo he perdido un hijo y no voy a poder superar esa pérdida jamás, puedo adoptar la idea que me alivia. Al final, una idea no es más que una formulación mental que yo me hago sobre las cosas. Y puedo elegir, y esto sí es verdad, puedo elegir entre una idea que me ayude o una idea que me está trabando. Si soy muy espiritual, esa idea de servicio a las almas me puede servir. Si no soy espiritual, puedo encontrar en el laicismo algo tan evidente como observar a la propia naturaleza. Yo vivo en el campo y cada primavera caen polluelos de los nidos, los volantones que llamamos, y mueren. Cada primavera hay pollitos de pájaros muertos en mi jardín. Termino por comprender que la muerte y la vida forman parte de un continuum, de un proceso, que son una única cosa y que por lo tanto es algo natural que puede acontecer. Puedo adaptar las ideas que yo tengo sobre esto a la realidad que observo en la misma naturaleza. Y luego en el nivel de conciencia. Cuando sucede el aborto, estar en estado de alerta, observante, permitiendo que todo suceda, observando profundamente cómo estoy, qué siento, qué estoy pensando, qué me está ocurriendo. Ese estado de alerta, de conciencia máxima, lo puedo tener durante el momento en que se está produciendo el aborto, pero si no lo he hecho en ese momento, puedo hacerlo en cualquier otro momento después. Puedo recordar el aborto con ese nivel de conciencia más elevado, permitiéndome liberar todo aquello que había quedado en el interior y que no había sido liberado. Muchas personas temen volverse locas si hacen esto. No es posible. Y de todas formas, si se tiene miedo, siempre se puede hacer acompañada de otra persona. Pero en principio es un proceso natural de limpieza interior, porque cuando tenemos la conciencia elevada, cuando nos damos cuenta de algo, eso es un anclaje que nos va a impedir siempre llegar a la locura o llegar a hacer cosas extrañas. No es posible. Es algo más fácil. Es que si tengo llanto, lo saco y me doy cuenta de cómo ese llanto está saliendo a través de mi garganta, de cómo esa emoción fluye hacia afuera. En eso consiste, no hay más. Si siento mucha ira,
puedo empezar a golpear un cojín mientras soy consciente de cómo esa ira está saliendo de mi cuerpo a través de mis manos. No hace falta hacer nada más. No nos vamos a hacer daño, no nos vamos a autolesionar, no vamos a hacer daño a nadie. Es algo íntimo, es una descarga, es una limpieza interior. Es muy importante también no pensar sobre lo que me está pasando, sino experimentar lo que me está pasando. Es diferente. La conciencia no piensa, no razona, solamente registra lo que está sucediendo. No hay un bueno y malo, no hay un juicio, solamente permite que suceda lo que tiene que suceder y lo registra. De manera que si 1 de cada 5 embarazos terminan en aborto en algún momento, más las muertes perinatales. De manera que si este es un hecho tan evidente, cambiar nuestra forma de pensar, de mirar sobre él, puede ser básico para después sanar esa experiencia. Cuando se ha trascendido el dolor, cuando se ha vivido hasta el final sin límite, entonces podemos ver la luz al otro lado. Podemos ver la serenidad, la paz y la sabiduría que nos ha traído esa experiencia y transformar el dolor en conocimiento. Espero que os haya ayudado.